Muy buenas tardes a todos. El desarrollo de este panel se realizará en 2 bloques, donde se responderán diversas preguntas relacionadas al rol docente. Las preguntas de este primer bloque son: primera pregunta, como educadores, ¿cuál consideras que es el rol docente en la sociedad? La segunda pregunta es sobre los roles que se definen en la carrera pública magisterial, de qué manera se concretan a lo largo de la trayectoria profesional. Y la tercera pregunta, en el contexto actual, ¿cuáles son los roles y desafíos que han asumido los docentes? Y bueno, hay una pregunta súper interesante la que has hecho, Clara. ¿Cuál es el rol? El rol del maestro. Realmente es un rol ético, es un rol profesional que nos compromete con los estudiantes, sobre todo con los aprendizajes de ellos y sobre todo de los más vulnerables. El docente, sin duda, debe dar el buen ejemplo en todas sus dimensiones. Un rol importante es saber escucharlos, saber comprender sus diferentes necesidades. Puede ser que cuando uno escucha, cuando uno los oye, va a encontrar mucho significado en el accionar del maestro, y muchas veces vamos a fijar escenarios de aprendizaje. Justo hay una imagen en la parte izquierda donde debe estar en el PPT ya, el número 3. No sé si me ayudas, Violeta. La siguiente, el PPT, donde hay una imagen muy linda de niños, de estudiantes que están trabajando. Bueno, les mencionaba que es escuchar y comprender sus diferentes necesidades, pues muchas veces ellos van a fijar un escenario de aprendizaje muy interesante. Los chicos de por sí aprenden de diferentes maneras. Algunos aprenden escuchando, algunos escuchando viendo, algunos solamente observando, algunos aprenden incluso con música. Como ustedes, bueno, no sé si ya están apreciando la imagen, pero era una en la cual, ahí está, donde muchos chicos están aprendiendo incluso sentados. Entonces, esto va a dimensionar mucho el accionar del maestro, ¿no? Si nosotros lo estamos enclaustrando en unas 4 paredes cotidianamente, por ahí va a perder mucha significatividad su aprendizaje. Ahora, aparte de escucharlos, que va a ser sin duda muy importante porque te fija escenarios de aprendizaje, también hay que desarrollar su potencial de construir. El ser humano, dentro de su perfil, pues se le hace mucho más fácil destruir, pero como maestros debemos enseñarle y desarrollar este potencial de construir, sin ningún tipo de discriminación, siempre promoviendo la inclusión y la equidad, por supuesto. Ahora, si nosotros le enseñamos a construir, indudablemente, estamos enseñándole a valorar también su entorno. Otro rol del maestro también es, quizás ya en este tiempo, pues desarrollar un potencial que les permita a ellos mismos desarrollar capacidades productivas. Ahí vemos una señorita que pues está desarrollando una actividad productiva, pero no solamente es utilizando conceptos ancestrales, sino también la tecnología, la investigación. Por ejemplo, aquí están sembrando lo que es plantas utilizando un polímetro superabsorbente, esto que tienen los pañales. Entonces, y como fruto tenemos ya un producto que quizás es muy útil para ellos mismos, un producto que es nutritivo. Pero lo más importante, creo yo, que un rol que cumple el docente en la sociedad es generar espacios que están orientados para el desarrollo de su ciudadanía plena. Una ciudadanía plena que tiene que ver con ser asertivos, empáticos, respetar el derecho de opinión, el derecho del prójimo, vivir en una sinergia completamente amalgada, que haya una sociedad pues enteramente sana. Ese es quizás uno de los roles importantes. En el siguiente PPT se habla un poco quizás de este rol del docente ya en la carrera pública magisterial, no propiamente dicho. Sí, ahí está. Y la verdad, las fotos me traen bastantes recuerdos, porque los roles de los maestros muchas veces, quizás hemos estudiado para un nivel secundario, para una especialidad, pero a veces tenemos que cumplir incluso un rol de, básicamente quizás a veces de profesor de primaria. Entonces, porque nos toca a veces ser profesor de un colegio particular, a veces nos alejamos un poco de la carrera en esa instancia, pero somos los inicios que siempre tiene un maestro, ¿no? Es cierto, con bastante cariño y bastante empatía. Quizás por ahí, si nosotros por ahí hacemos una especialización, podemos tener también un rol ya como maestro en lo que es un CEBA, un Centro de Educación Básica Alternativa. Ahora, los roles también pueden llevarte ya en la carrera pública magisterial a ser director. Hay una imagen en la parte izquierda abajo donde el 2011 me encargan ser director.
Y es un rol, la verdad, que también va a cumplir un maestro llegado al caso, porque por circunstancias diversas, por características de institución educativa, te pueden asignar esta labor de director y profesor a la vez. Pero en ese mismo rol, uno puede decir, pues, ¿yo qué hago acá? ¿Qué puedo hacer? Bueno, justamente cumple ese rol de liderazgo pedagógico, de gestionar, ¿no? De liderar esta comunidad, de ser un agente transformador, ¿no? Y sobre todo, de darle, pues, la seguridad y la tranquilidad tanto a los estudiantes y a la población en general. Pero lo más importante, creo yo, el docente, de todos los roles que cumple, es a veces que cumplimos el rol de padre, un padre postizo de muchos estudiantes huérfanos, que a veces nosotros somos la única esperanza que le va a brindar protección y cariño. Bueno, Clara, esa es en cuanto a la primera y segunda pregunta. Entonces, esperaremos también la respuesta, ¿no? En este caso de Violeta, para continuar. Y profesor Gerson, usted que también en este contexto actual, en este contexto de pandemia, ha tenido una respuesta frente a la dificultad que se originó inicialmente por el reto de la educación a distancia, ¿no? Lo hemos visto a usted en diversas publicaciones, en la prensa, cómo usted ha ido visitando a sus estudiantes casa por casa para poder precisamente continuar con este aprendizaje. Usted, en este contexto actual de pandemia, con este contexto retador, ¿cuáles han sido los roles, los desafíos que usted ha visto que han asumido todos los docentes, ¿no? Tanto en aspectos pedagógicos como aspectos emocionales? Algo ya nos comentó, pero quisiera que nos diera un poquito más, profundizar un poquito más en esto. Sí, Clara, esta pandemia ha sacado la parte más importante y más creativa de los maestros del Perú. No soy el único que ha hecho esa función. Aquí en Pampas conozco a muchísimos maestros que pues sí, dejaban las prácticas casa por casa, iban a veces haciendo las mini sesiones y ese es el compromiso del maestro. Es un rol importante. Acá se ejerce un liderazgo emocional, sobre todo, en el cual nosotros rompemos todo tipo de barreras, todo tipo de estereotipos, con la única finalidad sublime de que el estudiante pues no pierda la continuidad educativa. Ese es el ideal. Y en mi caso, bueno, soy solamente yo una gota de agua, porque hay miles de maestros que conozco, incluso la buena práctica docente, así lo he visto, miles, o sea, cientos de miles de maestros que la verdad están sacando lo mejor de ellos. Entonces, ese es nuestro rol, muchas veces, de liderar, de indicar a la sociedad que sí se puede todo, con bastante cuidado, con bastante en todo caso, la bioseguridad primero, pero sí se puede llegar. Estamos en pandemia, estamos en guerra, pero los profesores estamos dando batalla a lo largo y ancho del Perú, y eso es nuestro rol y lo cumplimos de la mejor manera. Seguramente no vamos a llegar al 100% de estudiantes, seguramente hay muchísimos estudiantes que pues por ahí no han seguido la continuidad, han perdido por la conectividad algunos preciados momentos de estudio, pero no, vamos a continuar y tenemos el año siguiente y sobre todo ya aprendimos bastante estos meses, ya hemos aprendido bastante de tecnología, nos hemos reinventado muchísimo, ¿no? Sobre todo eso, y creo que la sociedad debe confiar en su maestro, que hay muchísimos maestros que sí estamos dando batalla, claro. Muy bien, profesor Gerson, muchas gracias. Entonces, un poco para sintetizar algunas de las cosas que nos ha comentado, la importancia del rol del docente como un modelo para los estudiantes, ¿no? Como un ejemplo que se enseña más actuando, ¿no? Para poder generar estas condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Y sobre todo también la importancia de conocerlos, de escucharlos, de comprender su contexto, para tomar de este contexto elementos que permitan precisamente desencadenar los aprendizajes de los estudiantes, desarrollar las competencias, ¿no? Y esto verlo como una oportunidad para los aprendizajes, el poder gestionar los saberes de la comunidad, las condiciones que pueda tener o las oportunidades que se pueda tener en la escuela, o en este caso como la pandemia, ¿no? Que no verlo como una adversidad, sino también ver como una oportunidad, como un reto, y aquí es precisamente donde se ve el rol del liderazgo pedagógico del docente y sobre todo su compromiso, el compromiso con los estudiantes para mejorar los aprendizajes. Entonces, ahora vamos a dar paso a Jimena Villegas. Jimena es una estudiante de la Universidad de Piura. Ella también va a tener 8 minutos para responder las mismas preguntas. Las voy a repetir. La primera es, como educador,
¿cuál consideras que es el rol del docente en la sociedad? La segunda pregunta es, los roles que definen la carrera pública magisterial, ¿de qué manera se concretan a lo largo de la trayectoria profesional? Y en el contexto actual, ¿cuáles son los roles y desafíos que han asumido los docentes en aspectos pedagógicos y aspectos emocionales? Te escuchamos entonces, Jimena. Muchas gracias, Clara. Muy buenas tardes a todos los presentes, estimados ponentes y quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Como ya lo mencionó, mi nombre es Silvia Ximena Villegas Rondoy, soy estudiante del 9º ciclo de la Universidad Nacional de Piura, de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Para responder a la primera pregunta, tenemos claro que el docente en la sociedad asume diferentes roles que se van a ir evidenciando en la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia COVID-19, donde todos los grupos humanos nos hemos visto afectados, y de manera especial los niños, ¿no?, de educación inicial o educación primaria, cuyo aprendizaje requiere de la mirada y el contacto físico de la maestra y el movimiento de su cuerpo. Desde ese contexto, entonces, los roles que asume el docente, de primero es el rol de formador. Para ello, para el desarrollo de la sociedad, desde la tarea de educar a los niños para transformar la sociedad. Somos conscientes de la responsabilidad que hay en nuestras manos. Desde nuestra formación, especialmente en la práctica preprofesional, vamos asumiendo, interiorizando esa misión, ese pensamiento y adquiriendo las destrezas y las herramientas necesarias para actuar en pro del aprendizaje de los niños para construir un país y una familia mejor. El rol de líder es porque convoca o gestiona no solo aprendizaje desde las prácticas, se nos hacen diferentes tipos de preguntas y esperan respuestas que ayuden a resolver problemas familiares, de crianza, de sueños y aspiraciones. Nos ven como modelos aspiradores. En este contexto debemos generar ese clima de confianza para conocer a la familia y desde ahí conocer a los niños y ver sus necesidades e intereses de aprendizaje. Requiere de investigación y preparación, no solo académica, sino en todas las áreas de desarrollo como agentes de transformación social. En el rol de mediador de las emociones es nuestra experiencia, de manera especial en tutores de acogida. Hemos identificado el estado emocional, el estado de los niños y qué tan predispuestos están para aprender en estas condiciones. Ellos comprenden la situación en la que estamos afrontando, pero a la vez sienten la preocupación, el temor que ellos evidencian a través de las redes sociales. Como docentes en formación tenemos claro la importancia de identificar el estado emocional de los niños y por qué ello nos mostrará la predisposición para el aprendizaje y cómo nosotros podemos brindar el aprendizaje mediante estrategias que los motiven a aprender. En el rol de mediador de los aprendizajes, pues el docente es mediador entre el estudiante y la realidad donde surgen los insumos y los recursos necesarios para poder enseñar, y requiere que esos recursos para proyectarnos como verdaderos agentes de transformación social. Ante la aparición de las nuevas tecnologías y la virtualidad en las que estamos inmersos como docentes en formación, vemos los cambios que se van generando en la sociedad, la rapidez con la que va y la incertidumbre que los acompaña. Los valores a veces se vuelven más frágiles y se generan nuevas causas y nuevas formas de desigualdad. Estando en esta denominada sociedad del conocimiento, podemos identificar la emergencia del manejo de la información como un factor clave para el desarrollo de la sociedad, y que va desde la información que recibe el niño y esta que sea pertinente a su nivel, y las tecnologías de información y la comunicación exigen actores acordes a esta nueva realidad, capaces de adaptarse tanto estudiantes como docentes a estas formas de trabajo y que incorporen lo digital como una herramienta para fomentar el aprendizaje, la creatividad, la invención y la innovación. Siempre esta parte con el pensamiento de Francés Pedro, la calidad del aprendizaje depende de la calidad de las competencias profesionales del profesorado, o sea, de nosotros que estamos en formación y los que ya estamos formados y que debemos seguir formándonos continuamente. Siguiente. En los desafíos que afrontamos en esta nueva contexto que nos hemos visto todos rodeados, si bien las herramientas digitales han facilitado algunas estrategias que han debido enfrentar todos los estudiantes por situaciones difíciles, porque no es lo mismo desarrollar una clase desde frente a la pantalla de la computadora que estando en contacto físico directo con los estudiantes, donde la mirada, un gesto, un movimiento vale más que 1000 palabras y se puede decodificar inmediatamente y dar respuesta a interrogantes que se plantean, pero que no se plantean, pero que se evidencian con actitudes que se pueden observar en el momento. En la clase virtual, el docente no sabe hasta qué punto ha logrado el propósito pedagógico. Si bien se pueden elaborar secuencias didácticas interesantes, innovadoras o dinámicas, quedan las incógnitas y los estudiantes están logrando los desempeños deseados.
comprendiendo a cabalidad lo que se ha previsto para la sesión síncrona o asíncrona. Si se está promoviendo actitudes y valores que acompañen lo aprendido. Esos aspectos nos hacen ver como docentes cómo estudiantes están solos, que están sufriendo por la precariedad de la conectividad, por la no disponibilidad de recursos o por factores distractores que se presentan dentro de su familia, donde los papás, los hermanos están en sus propias ocupaciones, lo que conlleva a veces a momentos de sentimientos encontrados por parte de los estudiantes, de ira, de frustración, que a veces les baja su autoestima. Y hay muchos estudiantes que se sienten solos a la hora de resolver sus actividades. Queda el compromiso de nosotros, de docentes, que tengan la claridad de la intención pedagógica en su proceso, en la aplicación de lo que se está enseñando y del producto de lo que los estudiantes están aprendiendo, para construir en familia para construir en familia una comunidad de aprendizaje y con colegas un trabajo colegiado. Se trata de una actitud, de una empatía y de tener nosotros esas actitudes positivas, de sonreír a la cámara, de estar con el ánimo, todas las energías predispuestas para que los niños se contagien y se sientan motivados al aprendizaje. Seleccionar actividades significativas de alta demanda es aún importante porque los estudiantes, algunas veces las actividades son para ellos de un nivel básico y necesitan que las actividades se contextualicen a sus necesidades e intereses de aprendizaje. Ser nuestra mejor versión de maestros es una actividad diaria que todos afrontamos y que estamos puestas, digamos, la camiseta para poder ser nuestra mejor versión. Cada día dar lo mejor por el aprendizaje de los niños y para el desarrollo de nuestra sociedad. Otro punto es el favorecer la socialización. Si bien el contacto físico no está ahora, es importante favorecer esos lazos de amistad entre los estudiantes, favorecer ese proceso de socialización que involucre a todos los estudiantes para lograr su desarrollo integral. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Realmente nos has comentado muchos aspectos importantes, ¿no? Cómo ver el docente como un formador, un líder, mediador de aprendizajes, pero no solamente de aprendizajes, sino también de emociones. Porque has hablado que precisamente uno de los desafíos de esta pandemia ha sido el poder romper esta distancia, porque la proximidad, cuando uno está cerca al alumno, puede transmitir, como dices tú, con un gesto, a veces, o con una mirada, puede transmitir mucho. Entonces, esta proximidad que ayuda a generar vínculos, la hemos perdido en este contexto a distancia, y por lo cual tiene que ser el reto mucho mayor a los docentes para lograr este nivel de empatía, y no solamente con los estudiantes, sino también con sus colegas docentes, para poder trabajar en colaboración para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, me parece muy importante lo que has mencionado, y sobre todo un aspecto fundamental. Has hablado de la profesionalidad del docente. El docente es un profesional que debe estar preparado, no solamente en conocimiento, sino también emocionalmente, para poder ejercer, para poder llevar a cabo esta tarea de educar a los estudiantes. Es un bonito cierre de este primer bloque entre las diversas miradas que tienen Nora, tanto desde una mirada mucho más global, a través de las experiencias que se vienen desarrollando desde la DIGEIRA, el profesor Gerson en su rol como docente, con la experiencia que ya tiene de varios años, y además de haber sido líder en su región, y ahora es un líder nacional porque forma parte del Consejo Nacional de Educación, y en tu caso, Jimena, que también eres una líder estudiante, que es una docente que está iniciando la profesión. Entonces, vemos estas tres miradas tan distintas, pero a la vez que todas confluyen en que el trabajo del docente, el rol del docente, es un rol importantísimo para el desarrollo de la educación de los estudiantes, para el desarrollo de los aprendizajes y también para el desarrollo de las emociones, y que no debe trabajar solo, sino que debe trabajar con las familias y con la comunidad, y obviamente, con sus colegas docentes en un trabajo colaborativo, colegiado. Pasemos ahora al segundo bloque, el bloque desafíos y compromisos. En este segundo bloque vamos a tener también una duración de 30 minutos. Cada panelista va a responder las siguientes preguntas. En el contexto actual y rumbo al bicentenario, ¿cuál es la importancia del enfoque por competencias? Y la segunda pregunta es, a partir de lo conversado desde el rol docente, ¿qué compromisos deberíamos asumir para contribuir con la mejora de los aprendizajes, considerando la diversidad cultural y lingüística del país?
Les recordamos a todos los estudiantes y a todas las personas que están conectadas a esta transmisión que pueden plantear sus preguntas a los panelistas. Al final, en la parte de comentarios, por favor, coloquen sus consultas e indiquen a qué panelista va dirigida esta pregunta. Vamos a absolverlas al final de todo el bloque. Vamos entonces ahora a iniciar, vamos a cambiar el orden de la presentación de los panelistas y vamos a iniciar ahora con el profesor Gerson Ames. Profesor Gerson va a tener 8 minutos para poder hablar. Primero, repito la pregunta, en el contexto actual y rumbo al Bicentenario, ¿cuál es la importancia del enfoque por competencias? Y la segunda pregunta es que a partir de todo lo conversado sobre el rol docente, ¿qué compromisos deberíamos asumir para contribuir con la mejora de los aprendizajes, considerando la diversidad cultural lingüística del país? Profesor Gerson, lo escuchamos. Clarita, gracias nuevamente. Y bueno, la pregunta también ya caía por su propio peso, ¿no? ¿Cuál es la importancia del enfoque por competencias en el contexto actual? Y lo que nos trae, el próximo año estamos celebrando nuestros 200 años de nuestra Declaración de Libertad, de Independencia. Entonces, la verdad que tanto esta pandemia nos ha mostrado que hay un cúmulo de nuevas carreras, nuevas profesiones, nuevas ocupaciones que van naciendo. Y estas ocupaciones nuevas va a generar una demanda de un personal. Y seguramente como esta pandemia va a haber otras tantas, u otras dificultades que vamos a pasar en la sociedad. Entonces, el enfoque por competencias, elementalmente lo que estamos trabajando ahora los maestros es pues desarrollar las múltiples competencias que tiene el estudiante, todas estas capacidades para que él las pueda utilizar, no en resolver situaciones cotidianas, pero también, sobre todo, en forma ética. Ahora bien, ya nos toca a nosotros ahora, a los maestros, y amalgamando la primera pregunta, un rol importante, ¿no? Quizás ya también dar un rumbo, un giro a las propuestas pedagógicas, a las innovaciones que nosotros realizamos. Es momento ya de articular las diversas áreas y no trabajar, digamos, aisladamente matemática por un lado o trabajar comunicación por un lado, sino ya amalgamar todas estas áreas, esta serie de áreas y pues constituirse en el desarrollo integral del estudiante, ¿no? Es momento quizás ya de trabajar, sobre todo se ve en secundaria, cada uno por su lado, cada uno bajo una cierta programación, sino al contrario, todos ya confluir en una sola programación, por ejemplo, llamemos a esa, y dirigir y articular y potenciar al estudiante, pues aparte de brindarle, desarrollarle las capacidades que ya están evidenciadas en el currículo, sino otras tantas, ¿no? Otras tantas como el desarrollo de la ciencia, como el desarrollo mismo de la investigación, de la inmigración. Entonces hay situaciones que ya tienen que ser un poco más consolidadas en el entorno educativo. Ahora, uno a veces desde el aula puede empezar una crítica siempre hacia arriba, ¿no? En un momento me tocó a mí ser especialista de educación secundaria y hay una evidencia donde estamos pues con los integrantes de la UGEL de Yacaja y la verdad fue un rol de aprendizaje muy, muy importante, pero lo que más me dejó también aquí fue que aquí en la UGEL de Yacaja, como ya parte del sistema educativo itinerante, descentralizado, cumple también una función muy importante. Para el desarrollo de las competencias, por supuesto que sí. Son aquí, en estas unidades de gestión educativa, donde tienen que lanzarse por localidades, por su jurisdicción, pues, ya las propuestas, ¿no? Rumbo a este bicentenario. A veces, siempre estamos, y a veces me ha ocurrido también siempre criticar, ¿no? En este caso al UGEL o al ministerio, ¿no? Siempre proponen un currículo y no hay más que hacerlo, pero ya está aquí, justamente en estas unidades de gestión educativa, hacer pertinentemente estas diversificaciones atendiendo su contexto. Ese es un rol que también en un momento me tocó dar. Ahora, dentro de este desarrollo de competencias, no hay que olvidar que nosotros debemos desarrollarlas, ¿no? Utilizando netamente materiales que están en el entorno de ellos, materiales educativos, pues que van a consignar también el cuidado del medio ambiente. Eso sobre la primera instancia.
Entonces, queda aquí para nosotros potenciar a los estudiantes, ¿no? Dejarlos en lo que nosotros vamos a poder, ¿no? En el tiempo que vamos a estar con ellos, pues, expeditos, para que ellos puedan afrontar los futuros retos que le van a tocar enfrentar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para contestar la otra pregunta. Ya en este caso, ¿cuáles son los compromisos para poder dar? Bueno, hay una serie de compromisos que como maestros tenemos que vislumbrar nosotros, ¿no? Uno de ellos quizás es aprender y desaprender permanentemente. Y en ese aprendizaje y desaprender está algo muy importante, sobre todo con la parte curricular. Muchas veces siempre tenemos la queja de que el currículo no está de acorde a mi realidad, no responde a las necesidades del interés del estudiante, etc. Mientras nosotros vamos a estar buscando el currículo perfecto y vamos a buscar el currículo perfecto para mi localidad, para mi colegio, nos podemos llenar de 1000 currículos o podemos esperar muchísimo tiempo, muchísimos años, incluso tener en un corto tiempo cantidad de currículos. Aquí viene el compromiso del maestro. El maestro tiene que entender que su rol va enseguida de saber, ¿no? Saber articular, ¿no? Técnicamente, pedagógicamente, este currículo a la necesidad del estudiante. Si en un momento me ha tocado estudiantes, pues que justo todos quieren ser ingenieros, todos quieren postular a la universidad, pues yo tengo que articular ese currículo, engranar los desempeños, de tal manera desarrollar sus capacidades de los estudiantes para que yo pueda hacer este enganche entre la escuela y la universidad. Y no estar esperando que quizás haya otro paso más. Entonces ahí está el compromiso del maestro. O puede ser que me ha tocado pues estudiantes con la parte del desarrollo sinestésico muy encumbrado en ellos, pues que les gusta el arte, les gusta el deporte, y entonces por ahí tengo que amalgamar yo, digamos, la matemática para que también encuentren ellos la parte valorativa de esta área. Entonces queda aquí el compromiso del maestro, pues el currículo que nos toque en nuestro tiempo de dictar, hay que articularlo debidamente. Ese es el trabajo que se tiene que hacer, porque si vamos a pensar en un currículo perfecto, exquisito, indudablemente no lo va a haber, y les repito, no vamos a llegar de currículos. Entonces ya queda en el trabajo nuestro. Ahora, el compromiso también es seguir creando estas prácticas innovadoras permanentemente, ¿no? Con recursos propios de la localidad, donde vamos a priorizar más que nunca ahora la tecnología, pero una tecnología que sea, pues, que no lo trate al estudiante como el estudiante pasivo. No hay que retornar a lo que es la pasividad. Quizás no hacer este Zoom donde los estudiantes solamente estén observando, estén sentados o estén en la cama mirando un Zoom. No, hacer un Zoom donde ellos utilicen de la tecnología, donde ellos estén indagando, donde ellos estén caminando incluso en la casa, donde estén buscando información, donde ellos estén empleando la tecnología. Entonces, ese es uno de los compromisos también, donde el estudiante siga teniendo ese protagonismo también, donde la curiosidad y la indagación sean parte importante de lo que es el aprendizaje. Pero yo creo que mi compromiso como maestro, bajo cualquier contexto, sería de formar personas que ejerzan su ciudadanía plena. Ese sería mi compromiso, básicamente, donde los estudiantes, los futuros ciudadanos, pues, respeten al otro par, valoren sus derechos, sean asertivos, valoren las opiniones de la otra persona, ¿no? Engrandezcan y rían de los triunfos del prójimo. Como sociedad cohabiten de la manera más asertiva, más pertinente. Ese sería mi compromiso, formar ciudadanos que ejerzan una ciudad plena con el respeto de sus derechos, con el cumplimiento de sus deberes. Eso creo yo sería para mí, ¿no? Y creo que para muchos maestros también. Y bueno, creo que Ximena también, pues, ese es el reto que quizás también les va a tocar a ellos, ¿no? Formar ya ciudadanos, o ciudadanos, pues, futuros, para nosotros tener una sociedad, pues, muy buena, ¿no? Y dejemos a nuestros retoños, pues, justamente una sociedad muy saludable. Clarita. Muy bien, profesor Gerson, muchas gracias. Gracias por esas palabras. Definitivamente sí, la pandemia nos ha demostrado que hay nuevas opciones laborales, hay nuevas formas de vivir, hay nuevas formas de comunicarse y de relacionarse con los demás, y por lo tanto los estudiantes no tienen que estar preparados para poder responder a esto. No necesitan muchos como se dice, aprender de memoria las cosas, sino desarrollar las competencias tal como usted lo ha mencionado. Incluso ellos tienen que solucionar situaciones nuevas, ¿no? Aprender a solucionar situaciones nuevas, estar preparados para resolver situaciones nuevas, donde estas situaciones no se dan solamente, como usted lo mencionó, en un área, en matemática o en comunicación, sino que se
intercalan todas las áreas curriculares y por lo tanto se debería empezar a trabajar en la escuela de esa manera. También usted ha mencionado que no existe el currículo perfecto y el compromiso del docente es adaptar este currículo a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a lo que los estudiantes necesitan para poder mejorar, para poder seguir aprendiendo y sobre todo seguir desarrollando también prácticas innovadoras en esta época de educación a distancia, que el estudiante no sea pasivo, sino que seguir desarrollando en ellos la curiosidad. Y me parece muy importante el último compromiso que ha mencionado, el de seguir trabajando para desarrollar ciudadanos plenos, donde el trabajo en cada uno para poder mejorar estos aspectos vinculados al respeto a los demás, a los derechos, al conocimiento y al ejercicio de los derechos humanos, esto va a redundar en una mejor sociedad. Muchas gracias, profesor Gerson, por sus palabras, por sus compromisos tan importantes. Y vamos a continuar entonces con esta segunda ronda de preguntas. Tenemos a Jimena Villegas, que nos va a responder estas mismas preguntas, ¿no? La primera es cuál es la importancia del desarrollo de competencias en este contexto actual y rumbo al bicentenario. Y la segunda pregunta es, según lo conversado sobre el rol docente, ¿qué compromisos deberíamos asumir para contribuir con la mejora de los aprendizajes y la diversidad cultural lingüística del país? A ver, Jimena, escuchamos. Te escuchamos, Jimena. Gracias, sí, muchas gracias. En el contexto actual, rumbo al bicentenario, tenemos la importancia del enfoque por competencias. Ante la gran ola de tecnología en la que estamos sumergidos, actuar competentemente es una exigencia, una demanda del mundo actual, donde combinar nuestras capacidades, nuestras destrezas y conocimiento, hacemos frente al mundo y se basa en un contexto en el que ninguno es ajeno. Se trata de desarrollar capacidades y competencias para que los estudiantes puedan en la vida cotidiana comunicarse, resolver problemas, afrontar todos los desafíos que se nos presentan cada día. Necesitamos esas herramientas para poder enfrentarlos. Su importancia se puede apreciar desde los saberes del hacer, del ser y el conocer para actuar de forma competente, para llevar así consigo los resultados del aprendizaje. Aquí me he basado en las definiciones del Ministerio de Educación acerca de lo que define competencia, ¿no? Como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando pertinentemente y con sentido ético. También me he basado en la definición de Tobón acerca de estos procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto y con responsabilidad. Bajo esta definición he basado para describir un poco la importancia del enfoque por competencias, donde los procesos son acciones que llevan a cabo un determinado fin, teniendo un inicio y un final identificable. Así implican la uso de diferentes elementos y recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a la competencia, esto significa que no van a ser estáticas, sino dinámicas y que tienen determinados fines. Aquellos que busquen en la persona una concordancia con las demandas y los requerimientos del contexto. Complejo porque se refiere a lo multidimensional, ¿no? A la evolución, donde las competencias son procesos complejos porque implican la articulación de diversas dimensiones humanas, porque está puesta en acción muchas veces el afrontamiento ante la incertidumbre. El desempeño, porque se refiere a la actuación en la realidad en la que se observa la realización de las actividades, el análisis y la resolución de problemas, implicando así una articulación de la dimensión cognitiva, de la dimensión actitudinal y de la dimensión del hacer de nosotros. En idoneidad se referencia a las actividades de resolver problemas cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, de efectividad, de pertinencia, de apropiación de lo establecido para realizar un efecto, ¿no? Esta característica es esencial en las competencias y marca de una forma muy importante las diferencias con otros conceptos como las capacidades. El contexto pues constituye un campo de saber de disciplinario, de social y cultural, como también en lo ambiental, que nos rodean. Significa que van a influir en una determinada situación.
Las competencias nos van a poner en acción ante un determinado contexto, y esto puede ser educativo, social, laboral, incluso científico, ¿no? Entre otras situaciones. Y la responsabilidad se refiere al analizar antes de actuar las consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Respondiendo a las consecuencias de ellos una vez que se ha actuado, para buscar corregir lo más pronto posible los errores. Toda actuación es un ejercicio ético, por tanto, siempre es necesario prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas y así mismo. Cierro esta parte de la diapositiva con esta frase que dice: el principio de las competencias es entonces, no se puede haber sin idoneidad, sin responsabilidad personal y social. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. Los compromisos que nosotros debemos asumir, he colocado el primero acerca de que requiere de educadores en constante formación, docentes altamente comprometidos con el rol docente y la acción de educar, ya que es indispensable que con los estudiantes de educación y los maestros renovemos nuestro compromiso profesional con el ser humano y el universo, repensando así el sentido y la función de nuestro trabajo, de la educación, para evitar caer en una deshumanización. Fortalecer el trabajo docente depende de nosotros, de nuestra formación y de nuestra capacidad de investigación y preparación, de esos procesos de formación inicial y continua. También al comprometerse con innovar y reinventarse cada momento, investigar y capacitarse constantemente, ser creativo ante ya la información que tenemos, actualizarse con las nuevas tecnologías, el descubrimiento y el manejo de recursos y herramientas virtuales. Hace poco tuvimos la primera feria de recursos virtuales en nuestra escuela y la diversidad que nos ofrecen y su aplicación didáctica es amplia. Ante esta ola de tecnología no es posible que no tengamos la capacidad de manejar estos recursos para actuar competentemente ante la exigencia y demandas del mundo actual, y por ende los estudiantes actualizados y abiertos a las demandas de la realidad. No solo que también el que los estudiantes generar ese autoaprendizaje, que no darles preguntas que las puedan encontrar en internet, sino preguntas que puedan ellos pensar y que les lleve a la reflexión. Y otro punto es promover la práctica de valores e identidad cultural desde las manifestaciones culturales del contexto del estudiante, para que así identifiquen su identidad, su cultura, su sentido de pertenencia. Y el punto que lo he tomado es acerca de aprender como parte de nuestra formación, una lengua originaria, que como país que somos totalmente culturalmente y geográficamente diferente, y que a la vez nos hace únicos, esto va a constituir una identidad cultural de conceptualización con los estudiantes, de valoración y respeto por lo nuestro. Cierro esta parte con lo que dice Joan Domenech: la calidad de la práctica educativa depende del reconocimiento social. ¿Cómo será posible si no se hace una evaluación y nosotros mismos, los educadores, no somos capaces de hacerlo? Se necesita de una capacidad educativa que permita decidir sobre aspectos de su competencia. Muchas gracias, agradezco la oportunidad que nos ha brindado aquí este espacio para fortalecer nuestra vocación docente. Muchas gracias.